hablar el día de hoy, mis hermanos, de un tema que el Señor, hermano, había estado poniendo fuertemente en mi corazón, pero así se mira ahí, ¿verdad? Amén. La dimensión de la consolación, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos en algún momento hemos pasado por situaciones duras? Amén. ¿Cuántos por algún momento, hermano, hemos tenido momentos, hermanos, en los cuales necesitamos ser consolados? Amén. Mira, hermano, estamos integrados por espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y en las dimensiones, hermano, en las tres dimensiones como de seres humanos, perdón, de las áreas que tenemos como seres humanos, necesitamos ser consolados. Amén. ¿Usted se recuerda cuando estaba pequeño, tal vez en algún momento alguien le llamó la atención, tal vez hermano, tal vez papá o mamá, ¿verdad? Cualquiera de los dos viene y nos llama la atención, ¿verdad? Pero siempre había alguien que te quería consolar, ¿verdad? Siempre por ahí había alguien que te decía, tranquilo, no llores, todo va a estar bien. Tal vez has pasado una situación difícil, tal vez has pasado momentos durante tu etapa de tu vida, cualquier etapa de nuestra vida, mis hermanos, donde hemos necesitado, donde hemos entendido, donde hemos, hermano, necesitado consolación. Amén. Pero mira, hermano, antes de llegar a los pies del Señor, muchas veces, y no lo digo, y lo digo con toda seguridad, mis hermanos, buscamos el consuelo en situaciones o en momentos difíciles con las personas, con alguien que realmente no es o no entiende lo que es consolar. Amén. Muchas veces buscamos la consolación en cosas, hermano, que no es conveniente para nuestra vida. Por lo menos, hermano, a veces, hermano, no sé a quién le pasó que tenía un problema, tenía una situación fuerte, y muchas veces en lugar de acudir con alguien que pudiera verdaderamente consolarlo, hablando en lo secular, mis hermanos, nos dirigíamos con alguien que realmente no entendía o no tenía la madurez o no tenía de cierta forma la experiencia para poder decir, darnos una palabra de consuelo. Amén. Mira, hermano, cuando uno necesita consolación, cuando uno entiende la necesidad de la consolación, en este caso, mis hermanos, cómo opera la dimensión de la consolación en nuestra vida, mis hermanos, tenemos que entender que al momento de necesitar ser consolados, hermanos, ¿sabe qué? Usted y yo estamos pasando un momento de necesidad. ¿Está conmigo? Amén. Mira, hermano, la consolación, al momento de que usted entiende que necesita ser consolado, es porque usted y yo estamos pasando momentos, situaciones difíciles. Amén. Tal vez en tu vida, mis hermanos, no estás pasando ningún tipo de situación, y gloria a Dios por eso. Pero ahora que estás en los pies del Señor y en el camino del Señor, te vas a dar cuenta que muchas veces has buscado la consolación en cosas efímeras, en situaciones que no, hermano, te han ayudado en tu vida espiritual. Amén. Cuando entendemos que somos necesitados de ser consolados, mis hermanos, valga la redundancia, entendemos, mis hermanos, que hay una necesidad profunda en nuestro ser interno, mis hermanos, para que Dios haga algo en nuestra vida. Amén. Si hay algo, mis hermanos, que trae la necesidad, escucha bien, cualquier tipo de necesidad, si hay algo que trae cualquier tipo de necesidad, mis hermanos, es la oportunidad que tú le das a Dios para que trabaje en tu vida. Es la oportunidad que tú le das a Dios para que Él pueda hacer algo en tu vida, mis hermanos. Amén. ¿Está conmigo? Cuando uno entiende que es necesitado, cuando uno entiende que Dios, hermano, necesita, que usted necesita algo de Dios, mis hermanos, es una oportunidad para Dios trabajar en tu vida, trabajar en tu corazón, trabajar en tu ser interno y poder, hermano, de alguna manera ser liberado, ser sanado. En este caso, mis hermanos, hablando de la consolación, ser consolados. Cuando usted no le da la oportunidad a Dios, hermano, no puede actuar de una forma, hermano, a la fuerza en nuestra vida. Amén. ¿Está conmigo? Por lo menos, mis hermanos, hablando en un ámbito secular, cuando usted, hermano, se siente quizás
grave de alguna manera en el cuerpo, se siente con algo que tiene usted, ¿sabe qué? Usted va al hospital, o miento. Usted acude al doctor quizás en lo físico. Amén. El doctor no va a buscar, ¿verdad? Usted va y busca al doctor, usted va y busca a alguien que le pueda ayudar con una necesidad corporal, hablando de un cierto malestar. Ahora, hermanos, cuando nosotros entendemos la necesidad de consolarnos, de ser consolados de parte de Dios, usted va a entender que usted y yo necesitamos ir con el Señor. Amén. Amén. En algún momento de nuestra vida, mis hermanos, hemos tenido la necesidad de ser consolados, pero muchas veces, hermano, hemos cerrado, mis hermanos, el corazón, hemos cerrado, mis hermanos, la mente para que Dios empiece a actuar en nuestra vida. Y eso es un error, hermano, que verdaderamente nos puede afectar en nuestra vida espiritual. Amén. Cuando usted entiende que Dios necesitamos que Dios nos dé consolación, mis hermanos, estamos entendiendo la dimensión de nuestra necesidad. Amén. En la vida, mis hermanos, mire, del mundo venimos muchas veces, hermano, apedreados. Amén. Venimos con situaciones difíciles, hemos pasado por muchas cosas, mis hermanos, pero ¿sabe qué? Dios quiere darnos consolación. Cuando la iglesia entiende verdaderamente dónde está su consuelo, cuando la iglesia verdaderamente entiende que el consuelo proviene de Dios, mis hermanos, usted y yo vamos a poder ser sanados. Vamos a poder ser libres de todo aquel estigma, de todas aquellas cosas, mis hermanos, que muchas veces, hermanos, no entendemos por qué seguimos arrastrándolos. No entendemos por qué aún sigo batallando con situaciones pasadas en mi vida. Amén. Por eso, miren, mis hermanos, ahorita lo vamos a ir viendo. Dios quiere consolar a su pueblo. Dios quiere consolar a la iglesia. Amén. Dios, por medio del Espíritu Santo, quiere transformar nuestra vida, pero tenemos que entender, tenemos que ser capaces, hermano, de comprender nuestra necesidad que tenemos de Dios. Aquel que no entiende que es necesitado de Dios, aquel que no entiende que necesita de Dios, muy difícilmente va a poder ser consolado. Aquel que no entiende, mis hermanos, que hay una profunda necesidad en su vida, va a ser difícil, mis hermanos, que pueda recibir consolación. San Juan 14, 16. San Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, diga yo, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Entendemos, mis hermanos, mire, cuando el Señor habla del Consolador, entendemos, hermano, claramente que está hablando del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Cuando entendemos que el Espíritu Santo en esos tiempos de la iglesia, hermanos, tiempos de tiempos finales, que el Espíritu Santo es el que actúa en nuestra vida, mis hermanos, y necesitamos que el Espíritu Santo no solamente saber que está en nosotros, que mora en vosotros, sino, hermanos, ¿sabe qué? Para mí es muy importante que usted y yo conozcamos el Espíritu Santo. Amén. Conozcamos cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando el Espíritu Santo nos guía, cuando el Espíritu Santo, hermano, nos exhorta, cuando el Espíritu Santo nos dice, no, ahí no es, detente. De esa manera no vas a lograr nada. Hermanos, pero aquel que no tiene, o aquel que no entiende, o aquel que no cree que el Espíritu Santo le va a hablar, ¿cuál es o quién es su guía? Amén.
Porque el Señor dejó, dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mis hermanos. Para entender la dimensión de la consolación es necesario, hermano, necesario que conozcamos al Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo esté en nuestra vida y podamos entender que si necesitamos consolación, mis hermanos, es por medio de Dios, es por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Cuántos han recibido, cuántos han entendido, cuántos se han dado cuenta que en los momentos difíciles el Espíritu Santo es el que nos consuela? Amén. Amén. Quiero hablarle, fíjese, acerca de esta definición de consolador. Amén. Definición de consolador, hablando del Espíritu Santo. Hermano, significa, es la G3875 del Strong, es el Paracletos, mis hermanos. El Paracletos, amén. Y significa intercesor, consolador, abogado. Pero el día de hoy, una de las características que vamos a ver, hermano, es la consolación. Él es el consolador. Él es el que nos consuela. Él es el que, hermano, nos va, hermano, a traer esa paz que necesitamos en los momentos difíciles. Hermano, ¿usted ha pasado momentos difíciles? Amén. Usted ha pasado momentos, situaciones en las cuales usted ya no quiere caminar, ya no quiere seguir, ya no le ve caso muchas veces por todo lo que pudiera estar pasando alrededor suyo, mis hermanos. Pero viene el Espíritu Santo y nos habla y nos dice, no, tienes que seguir. Amén. Amén. Mire, hermano, muchas veces como seres humanos, entre seres humanos, mis hermanos, sobre todo, hermano, cuando buscamos consolación con alguien que no entiende de la misma, cuando buscamos consolación con alguien que no entiende lo que es ser confortado, consolado, hermanos, no va a obtener consolación. Amén. Le va a hablar, hermano, de palabras huecas, de palabras vanas, porque no va a entender lo que es ser consolado. No va a poder dar consolación, mi hermano. Algo muy hermoso que tiene la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo. Amén. Algo indispensable en su vida y en mi vida, mis hermanos, es que el Espíritu Santo esté con nosotros y en nosotros, mis hermanos. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo venga y nos guíe, que el Espíritu Santo venga y nos consuele cuando necesitamos, hermanos. ¿Alguien ha sido necesitado? Le hacía la pregunta y usted me ha dicho que sí. Momentos difíciles, momentos de angustia, momentos en los cuales muchas veces vienen incertidumbres, mis hermanos. Cuando el enemigo quiere detenernos, viene el Espíritu Santo y nos dice, consuélate. Él es el Paracletos. Amén. Amén. Esta palabra, hermano, nos lleva a otra, porque quiero hablarles de la definición de consolación. Amén. Definición de consolación es la griega 3874 del Strong y es la palabra paraklesis. Amén. Paraklesis, que es, dice que es la consolación es imploración, significa también exhortación. Amén. Exhortación, confortar, consolación, consolar y consuelo. Amén. El Paracletos, mis hermanos, nos trae una paraclesis en nuestra vida. Amén. Nos trae, hermano, consolación, hermano. Muchas veces, hermano, la consolación viene en forma de exhortación, mis hermanos. Fíjense lo que viene esa palabra. Amén. A veces como que necesitamos que alguien nos hable y nos hable de una manera por medio del Espíritu Santo en la cual necesitamos ser despertados. Amén. Mira, hermano, no sé a cuántos de nosotros nos han exhortado. Amén. Amén. Pero cuando uno entiende que esa palabra, que ese mensaje, que eso proviene de Dios, mis hermanos, va a traer a nuestra vida consuelo.
Amén. Y muchas veces pudiera parecer como que fue una palabra fuerte, pero a veces, hermano, es necesario en nuestra vida. Es necesario como que alguien, hermano, nos acuda y nos diga, a ver, hermano, necesitas ser consolado. Amén. Y Dios pone la palabra, y Dios pone el mensaje, y Dios pone en nuestra vida, mis hermanos, esa exhortación, esa consolación para aquel que lo necesita. Amén. Amén. ¿Cuántos hemos llegado a la iglesia, mis hermanos, con necesidad? Amén. Y viene y escucha la palabra, viene, escucha el mensaje, y el Señor viene y le da ese consuelo que necesitaba. Le da una confirmación en su vida de lo que usted había estado preguntando. Le voy a leer la definición secular de consolación. Amén. Significa consuelo, alivio, desahogo, confortación, un aplacamiento. Amén. Esa es la versión secular de consolación, mis hermanos. Pero tenemos que entrar en el tema, mis hermanos, y quiero hablarle, mis hermanos, de que Dios, como primer punto, Dios es el principio de la consolación. Fíjese lo que dice Corintios. ¿Quiere leer conmigo? Amén. Dice, bendito sea el Dios, 2 de Corintios 1, 3 al 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios ¿de qué? De toda consolación. Dios de toda consolación. Entonces, ¿de dónde viene la consolación? De Dios, ¿verdad? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Amén. Él es el que nos consuela en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad, cuando estamos pasando, hermano, el Niágara en bicicleta, cuando estamos necesitando que Dios hable, mis hermanos, es Dios. Amén. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Perdón, hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez, hermano, usted ha tenido momentos difíciles, momentos de angustia? Pero ¿sabe qué? Precisamente cuando usted está pasando esos momentos difíciles, esas tribulaciones, viene alguien y le dice, hermano, ¿qué puedo hacer en esta situación? Hermano, necesito que me des una palabra, necesito que me des un consejo. ¿Qué hago en esta situación? Y de repente viene el Espíritu Santo, hermano, y nos empieza a hablar. Y sin darnos cuenta, empezamos a dar ese consejo. Empezamos a dar, hermano, fíjate que necesitas esto, necesitas buscar de Dios, necesitas orar, necesitas, hermano, intimar con Dios. ¿Y sabe qué? Al mismo tiempo nos está hablando a nosotros. Amén. Amén. Nadie, escuche bien esto, nadie va a poder consolar si no ha sabido experimentar el consuelo que proviene de parte de Dios. Amén. Amén. Cuando usted, hermano, lo que dice aquí Pablo, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo se logra esto, mis hermanos? ¿Cómo se logra esto? Cuando usted está necesitando de Dios, viene alguien y le dice a usted, necesito palabra. O no necesariamente le va a decir, pero usted ve la necesidad del otro, aunque usted esté pasando la necesidad de ser consolado. Hermano, esto no es por medio de filosofías vanas. Hermanos, esto no es por medio, hermano, de dar un consejo porque lo leí en un libro. No, mis hermanos. Es el Espíritu Santo el que viene y nos habla y nos dice esto y esto, pero ¿sabe qué? En ese momento usted tiene que aplicárselo a su vida. Amén. Amén. Cualquier tribulación por medio de la consolación de Dios con que nosotros somos consolados, ¿qué dice ahí? Por Dios. Consolados
por Dios, hermano. Entonces, el principio de toda consolación, hermano, tiene que estar en Dios. Amén. El principio de toda consolación, hermano, proviene de Dios para mi vida, para su vida, mis hermanos. Amén. Y esto, hermano, es el actuar, el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Mis hermanos, a veces, hermano, buscamos ser consolados de diferentes maneras. Y muchas veces, hermano, vamos con gente que no precisamente te va a dar una palabra la palabra que estabas esperando, y no precisamente esa palabra te va a traer consolación a tu vida, mis hermanos. Me llama la atención este versículo, Mateo 5:4, versión 60, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, mis hermanos. Amén. Bienaventurados aquellos que padecen. Bienaventurados, recuérdense que es doblemente dichoso. Amén. La palabra bienaventurado significa doblemente dichoso, doblemente bendecido. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación, mis hermanos. Amén. Muchas veces, hermanos, le decía, vienen tribulaciones a nuestra vida. Vienen situaciones difíciles que nadie, mi hermano, a ver, si yo ahorita le digo a usted, a ver, ¿a cuánto le gusta pasar tribulaciones? ¿Me va a levantar su mano? No creo, ¿verdad? Si yo le digo, hermano, a ver, levante la mano el que le guste pasar momentos difíciles. No, mis hermanos, como seres humanos no queremos pasar momentos difíciles. Como seres humanos, mis hermanos, no queremos pasar situaciones que nos hagan, hermanos, de alguna manera sentirnos mal. No es así. Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor: bienaventurados los que lloran, los que son atribulados, los que, hermanos, por algún momento viene a su vida momentos de angustia, porque ellos van a recibir consolación. Ellos van a recibir consolación. Amén. Mira, hermano, hablando en un ámbito secular, ¿verdad? Muchas veces en nuestra cultura hispana a los hombres se nos decía: usted no puede llorar, usted es hombrecito, usted no va a llorar. Los hombres, a ver si se acuerdan, ¿verdad? Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Hablando del género masculino, amén. Y en nuestra cultura así es, mis hermanos. Los hombres no lloran y el hombre se tenía que portar varonilmente. Pero, hermano, ¿sabe qué? Los hombres sí lloran. Amén. Los hombres sí lloramos. Cuando necesitamos, hermanos, que Dios, hermanos, nos consuele, muchas veces se necesita que Dios quebrante nuestra alma, que se rompan estigmas en el corazón, mis hermanos, en la mente, y decir: Padre, soy necesitado. Y la mujer no es la excepción, mis hermanos. Amén. Hay mujeres que les dijeron: tú no tienes que llorar. Amén. Que les ministraron eso, de ser duros de corazón también. Amén. Entendamos esto, mis hermanos. Dios mira corazones afligidos, pero ¿sabe qué? Corazones que entienden la profunda necesidad de ser consolados, que entienden que necesitan en su vida y en su corazón sanar situaciones que muchas veces hemos querido, hermanos, meterlos debajo de la alfombra, o ahí, ¿cómo se dice? Ponerlos en el closet, como si no existieran. Amén. La bendición de Dios, mis hermanos, la doble porción de bendición, hermanos, va a caer en aquellos que entienden y comprenden que necesitan ser consolados. Aquellos que entienden y comprenden, mis hermanos, como usted y yo, que en algún momento entendimos que no podíamos seguir con nuestra situación igual. Amén. Porque ellos recibirán consolación. Habla, hermano, de un quebrantamiento de espíritu humano en el cuerpo humano. Amén.
un quebrantamiento del alma, un reconocimiento que sí necesitamos la consolación que proviene de parte de Dios. Amén. No podemos, hermanos, no podemos seguir, o no se puede caminar, o no se puede avanzar en nuestra vida espiritual cuando no entendemos que hay partes, que hay cosas que necesitamos sanar verdaderamente. Amén. Usted se ha tomado una pastilla para el dolor, ¿verdad? Pero cuando no se trata de raíz, cuando no se trata lo que es la fuente de ese dolor, el dolor vuelve. El dolor vuelve. No podemos estarnos tomando aspirina simplemente, hermanos, decir que sí, que ya fui consolado, pero cuando viene el dolor, cuando viene el recuerdo, cuando viene esa tribulación, cuando vienen esas situaciones, hermanos, no entendemos la dimensión de la consolación en nuestra vida. Amén. Vamos a leer, hermanos, Filemón 1, del 6 al 7. Pablo, hermanos, enviándole esta carta a Filemón, dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, hermanos. Amén. Esta, hermano, es una porción de la carta del apóstol Pablo a Filemón, pero me llama la atención, mis hermanos, que le hace un énfasis, a la vida de Filemón, y le dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Mis hermanos, la iglesia tiene la capacidad, lo que le puse ahí arriba, de consolar y confortar. Amén. Pero no se trata de una capacidad propia, nata del ser humano, hermanos. La capacidad de consolar, de confortar, hermanos, el don de consolación, mis hermanos, viene cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando hay comunión con el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando, hermanos, entendemos que la comunión como iglesia, la comunión, hermanos, como hijos de Dios, es importante. Amén. Pongámoslo, hermano, démosle un poquito de efecto a estos pasajes. Imagínense, mis hermanos, que Filemón no buscara de Dios, que en ese momento Filemón, hermanos, hermanos, tenía presencia del Espíritu Santo en su vida. Hermanos, Filemón no podría haber tenido, hermanos, dice, pues tenemos gran gozo y consolación, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Diga conmigo: presencia de Dios. La presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios en mi vida es importante. Por eso, mis hermanos, le voy a decir esto: usted no puede buscar consejo, usted no puede buscar una palabra con alguien que no esté buscando de Dios. Amén. Amén. Usted no puede buscar un consejo, una palabra con alguien que se dice cristiano, pero no busca de Dios. Amén. Porque allá afuera, hermano, usted se pone a preguntarle: ¿eres cristiano? Y le van a decir: sí. ¿Dónde te congregas? ¿Quién es tu pastor? ¿Cuánto tienes intimidad con el Señor? ¿Buscas del Señor? ¿Estás haciendo las cosas como Dios está marcando? ¿Te estás guardando en tu vida? Amén. Porque mucha gente, hermano, también conoce Biblia, pero no está viviendo la palabra del Señor. Amén. Filemón, hermano, tenía esa característica, mi hermano, mi hermana, de poder confortar el corazón de los santos. ¿Cómo sería Filemón, mis hermanos, al momento de hablar? Pero sobre todo, mis hermanos, al momento de actuar. Amén. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Hermanos, el amor de Dios en nuestra vida es indispensable. Amén. El amor de Dios en nuestra vida es indispensable para, hermanos,
Para, ¿sabes qué? Cuando tú ves la necesidad que hay un hermano que necesita que tú le hables, que necesita que tú le visites, vas a ir, vas a hablarle una llamada telefónica, hermano, hermana, ¿cómo estás? Hermano, hermana, ¿estás bien? Hermano, hermana, no te hemos visto en la iglesia. Hermano, hermana, ¿todo bien? Amén. Va a llegar un momento en que la gente te va a buscar. ¿Sabes por qué? Porque empiezas a dar un testimonio de consolación y puedes confortar a alguien. A alguien le ha pasado, mis hermanos, que alguien, hermano, lo busque porque usted busca de Dios. Amén. Amén. Es la presencia de Dios en su vida. Es la presencia de Dios, hermano, en tu corazón para poder dar, hermanos, consuelo a otros. Hermano, la dimensión de la consolación, la fuente es Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ese mover, pero ese actuar de Dios en nuestra vida, mis hermanos, va a traer a nosotros, hermanos, ese accionar. Amén. Ese actuar de iglesia de Cristo, mis hermanos. La capacidad de consolar. Mira, hermano, consolar no se trata de una simple palabra. Amén. Consolación no solamente es una frase, mis hermanos. Consolación es un actuar, es un mover, es la presencia misma del Espíritu Santo. Vimos que es el Paracletos, ¿verdad? El Paracletos, el Espíritu Santo, trae paraclesis a nuestra vida, trae consolación. Hermanos, necesita forzosamente la persona que dice que tiene consolación y que trae palabras de consolación. Forzosamente, lo digo con estas palabras, hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Amén. Lo demás puede ser pensamientos de hombres. Lo demás pueden ser reacciones almáticas. Lo demás, mis hermanos, pueden ser situaciones, pero que no es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Segunda de Corintios 1:6. Y ese, hermano, vamos a redundar un poquito en esto. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, mis hermanos. Para consolar, le puse ahí en rojo, para consolar a otro, tengo que ser consolado primero. Amén. Imagínense una persona herida, mis hermanos. Imagínense una persona con clavos, con problemas, que no ha recibido la consolación del Espíritu Santo. ¿Lo podrá ayudar? ¿Podrá ayudar a alguien que necesita ser consolado? Esa es mi pregunta. ¿Podrá, hermano, de alguna manera dar un consejo de consolación cuando ni siquiera se ha dejado consolar por el Espíritu Santo en su vida? Perdóneme, pero no es así. Necesita experimentar el consuelo de Dios en su vida. Mira, hermano, esa es una opción, lo voy a poner así. Si tú quieres ser consolado, vas a ser consolado. Si tú le cierras tu corazón a Dios, si tú le cierras la mente, si tú le cierras, hermano, todo donde Dios puede operar en tu vida, mis hermanos, no vas a ser consolado. Y si no eres consolado, ¿cómo vas a tener palabra de consolación para otro? Amén. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Cómo tú le vas a hablar a otro de consolación cuando ni tú mismo te has dejado consolar por Dios? Cuando tu corazón, mis hermanos, se ha vuelto duro delante de Dios. No se puede. Necesitamos experimentar el consuelo de Dios para poder, hermanos, de esa manera dar esa consolación a los demás. Amén. Esa es la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Amén. Se recuerda, dice la palabra, dice que lo que hemos visto y oído, amén, de eso hablamos. Usted le va a poder hablar a alguien de sanidad cuando no se ha dejado sanar. Perdónenme, no es así. No se puede. Amén. Usted no va a decir, oh, pues la Biblia dice que hay un Dios que sana,
Pero si tú no crees que Dios sana, ¿cómo le vas a decir a otro que sana? Si tú no actúas en fe en tu propia vida, si tú no actúas con la humildad que necesitas para con Dios, ¿cómo quieres que otra persona sea humilde y busque de Dios y halle su sanidad? No se puede. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Siguiente. La palabra de Dios nos consuela. Salmo 119, 49, 50. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Qué dice ahí en el 50? Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, mis hermanos. Hermanos, ¿cuántos nos hemos acercado a la palabra del Señor buscando que Dios nos hable? Y no es casualidad de que abres la Biblia y Dios te habla. Lo que necesitabas escuchar, lo que necesitabas, hermano, lo que necesitabas leer cuando vienes a la iglesia, lo que necesitabas escuchar, Dios te habla. Amén. Hermano, la palabra de Dios va a traer consuelo a nuestra vida. ¿Está conmigo? Amén. Hermano, usted le cree a la palabra. Mira, hermano, la palabra de Dios es viva. ¿Qué dice la Biblia? Y eficaz. La palabra de Dios tiene vida, hermanos. La palabra de Dios sabe, mis hermanos. Miren, si usted quiere escuchar la voz de Dios, vaya a la Biblia. Si usted quiere que Dios le hable, mis hermanos, vaya a la Biblia. Amén. Ella es mi consuelo, decía el salmista ahí, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, me ha dado vida. Amén. Tal vez usted, hermano, no sé, estaba pasando por un momento difícil, por un momento de angustia, necesitaba recibir eso de parte de Dios. Viene usted a la palabra del Señor y Dios le empieza a hablar. Y Dios le empieza a hablar. Amén. Hermano, no es casualidad. Usted tiene que creer, mire, hermanos, la iglesia de Cristo nos tenemos que mover en un nivel espiritual para poder entender que la Biblia, que la misma palabra tiene vida en nuestra vida y actúa con poder, mis hermanos, para poder sanar, para poder libertar, mis hermanos, para romper toda cadena. Amén. Amén. La iglesia de Cristo tiene que moverse en ese nivel espiritual, mis hermanos, de entender que cuando Dios nos habla, Dios nos consuela. Amén. Amén, ¿está conmigo? Amén. Amén, amén. Usted tiene que creerlo, usted tiene que hacerlo, tiene que hacerlo vivo dentro de sí. Tenemos que vivir la Biblia. Por eso es tan hermosa la palabra, porque nos habla y nos dice que tenemos, hermano, que practicarla, que vivirla, que hacerle caso, que escucharla, mis hermanos. Amén. Amén. Te trae consuelo la palabra. Amén. Abres tu corazón, abres tus oídos a la voz de Dios. Amén. Usted tiene que, hablábamos hace unos días, hermano, acerca del deleite de la palabra. El deleite de escuchar la voz de Dios. Amén. Le va a traer gozo, le va a traer paz, le va a traer alegría. Le va a traer esa palabra que usted necesitaba para crecer, para avanzar, mis hermanos. Hermanos, el propósito de Dios en nuestra vida, mis hermanos, que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tiene que haber un crecimiento, mis hermanos. Amén. Tenemos que ir creciendo, mis hermanos, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir dejando, hermanos, las cosas que no convienen en nuestra vida. Amén. Y eso se hace por medio de la palabra de Dios. Dios actúa por medio de su palabra, mis hermanos, nos trae consuelo, nos trae vida, nos vivifica, mis hermanos. Amén. Amén.
Siguiente, Primera de Tesalonicenses 3 al 7, Reina Valera 60 dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Amén. Es Pablo, hermanos, hablándole a los tesalonicenses. Fíjense, hermanos, Pablo dice ahí, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo: cuando, hermanos, tuvimos aflicción, cuando tuvimos necesidad, ¿sabe qué? Miramos su fe, miramos su proceder, miramos su actuar en los caminos de Dios. Amén. Eso es lo que está explicando Pablo. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Mira, hermano, yo le puse ahí: el ser ejemplo de fe a otros nos ayuda a consolarnos, mis hermanos. ¿Le ha pasado, mis hermanos, que de repente usted tiene, no sé, tiene esos momentos de desánimo, pero usted mira al hermano o la hermana que con todos sus problemas, que con todo aquello que puedes ir arrastrando, no se raja, va y llega a la iglesia, busca de Dios? Amén. ¿Sabe qué? Eso es lo que le estaba pasando a Pablo cuando dice ahí a los tesalonicenses: por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Eso que tú ves en aquel que se esfuerza, eso en aquel que tú ves que es ejemplo para ti, mis hermanos, te va a ayudar en esos momentos de aflicción, y te vas a decir: no, pero si aquel se está esforzando y con tantos clavos que tiene, ¿yo por qué no? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Yo por qué no? Amén. Gloria a Dios. Amén. El ser ejemplo de fe a otros nos va a ayudar a consolar. Hermanos, muchas veces no tenemos que hablar. Muchas veces nuestro actuar, nuestro proceder, aquel hermano, fíjese que no tiene carro, pero llega a la iglesia. Aquel hermano que fíjese que no sé, llega a la oración, busca de Dios. ¿Y a mí qué me falta? Sí, también tengo problemas, pero el ver un ejemplo de fe, el ver a alguien esforzándose, mis hermanos, muchas veces es importante. Amén. Cada uno debemos de guardar nuestro testimonio de fe, mis hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos, porque tú no sabes quién te está mirando. Amén. Tal vez no te lo va a decir, pero tu accionar, tu ejemplo le va a ayudar al otro a levantarse, a decirte a ti mismo: sí, le tengo que echar ganas. No soy el único que tiene frío, no soy el único que tiene cansancio. También aquel o aquella hermano o hermana necesita de Dios y busca y también tiene problemas y también tiene circunstancias. ¿Le tengo que echar ganas? Amén. Amén. Ser ejemplo, mi hermano, cuidemos nuestro ejemplo de fe. Amén. Le decía yo: no sabes quién te está mirando. No sabes para quién a lo mejor tú estás siendo un ejemplo. Pero si te ve igual, que no llegas, que no vas, que no te esfuerzas, pues el otro o la otra, mis hermanos, es lo mismo y se contamina. Amén. Amén. Entendamos esto, mis hermanos. Pablo le hablaba claro a los tesalonicenses: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo estaba viendo la fe en los tesalonicenses. Pablo estaba viendo que se estaban esforzando. Y aunque Pablo tenía problemas y aunque Pablo tenía aflicciones, seguía adelante. Porque había una iglesia en Tesalónica que necesitaba que Pablo, hermano, estuviera ahí. Y viendo su ejemplo de fe de ellos, Pablo se animaba y decía: no, adelante. Hermano, había una diferencia entre Pablo y nosotros. Buscaba de Dios, se esforzaba. Perito arquitecto de la iglesia. Amén. Igual tenía necesidades, igual tenía frío, igual tenía hambre, igual tenía problemas. También trabajaba. Dice que hacía carpas. Amén, mis hermanos. Tu ejemplo, hermanos, va a traer consolación.
Primera de Corintios 14:3, Reina Valera 60 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermanos, la profecía es una herramienta que Dios usa para consolarnos, mis hermanos. La Biblia dice, mis hermanos, la misma palabra dice, redundando en esto, pero también quiero hablarle que la profecía es una herramienta, hermano, que Dios usa para consolarnos. Y dice la Biblia que en parte hablamos y en parte profetizamos. Sí, amén. Amén. A veces va a llegar a alguien, mis hermanos, y te va a decir, te va a platicar sus problemas, vas a ver su necesidad por medio del Espíritu Santo y le vas a dar una palabra para levantarlo, para animarlo. Amén. Dios, por medio de los dones, el don de profecía, se va a mover en la iglesia y va a tirar una profecía, mis hermanos, que te va a traer edificación, que te va a traer exhortación y te va a traer consolación. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. En una profecía, mis hermanos, ¿quién es la fuente de inspiración? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Edificación, exhortación, consolación por medio del Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Necesitamos, hermanos, que Dios, necesitamos prestar oídos a lo que Dios habla, mis hermanos. Amén. Es una herramienta. Ya casi termino, mis hermanos, no se me desesperen. Amén. Segunda de Corintios 7 al 6, Reina Valera 60. Pero Dios, que consuela, ¿qué dice ahí? A los humildes, nos consoló con la venida de Tito, mis hermanos. Mi hermano, una persona que no es humilde no va a recibir consolación. Necesitas ser humilde para recibir consolación. Amén. ¿Quién es aquel hermano que muestra su humildad por medio de reconocer que es necesitado? Amén. Amén. Necesitamos ser humildes para recibir consolación. Necesitamos romper cosas internas en nuestra vida, mis hermanos, y decirle al Señor: Padre, si soy orgulloso, si soy orgullosa, si tengo todavía esos problemas que me afectan para no recibir tu consolación, Padre, dame la humildad que necesito. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, mis hermanos. Amén. ¿Qué tanta humildad tenemos para decirle a Dios: Padre, consuélanos? Consuélame. ¿Qué tanta humildad, mis hermanos, se necesita para decirle a Dios: Padre, sí, soy necesitado de ser consolado de tu consuelo? Tengo heridas, tengo cosas que aún me siguen afectando en mi vida. Y yo necesito ser humilde para que Dios, para que el Señor consuele nuestra vida. Amén. ¿Cuántos son humildes aquí? Amén. ¿Cuántos somos humildes verdaderamente y decirle al Señor: Señor, necesito que me consueles? Porque, mire, Dios que consuela a los humildes. Dios no va a consolar al orgulloso. Dios no va a consolar a aquel que no reconoce su necesidad. Amén. Al egocéntrico, aquellos que siempre, hermanos, piensan que no necesitan de Dios. Amén. Dios consuela a los que son humildes. Dice la palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado delante de Él. Amén. Y ya termino, hermanos. Amén. Isaías 57:18, Reina Valera 60 dice: he visto sus caminos, pero les sanaré. Es Dios hablándole al pueblo, a la ciudad de Jerusalén, en Isaías 57. Amén. El Señor estaba enojado. En los versículos anteriores, el Señor estaba enojado por toda la idolatría, por todo lo que ellos venían haciendo. Pero en el 57:18 dice: he visto sus caminos. O sea, nada me pueden ocultar, ¿verdad? Pero les sanaré y les pastorearé
y le daré consuelo a él y a sus enlutados, mis hermanos. Amén. Dios siempre está dispuesto Amén. a consolarnos. Amén. Dios siempre está dispuesto a consolarnos. Solamente necesitamos reconocer la necesidad de consuelo que tenemos para con Dios, mis hermanos. Amén. Amén. Necesitamos reconocer, necesitamos entender que el único que me puede consolar, el único que me puede dar esperanza, amén, como dice aquí, le daré consuelo a él y a sus enlutados. El que puede darme alegría en mi vida, el que puede sanarme, es Dios. Pero ¿sabe qué? Dios siempre está dispuesto a consolarnos. La disposición de Dios, mis hermanos, siempre está ahí. Amén. ¿Está conmigo? Y le decía al principio, el reconocimiento de tu necesidad es la oportunidad que Dios te está dando para que actúe en tu vida. Pero si te cierras, si dices yo puedo, no, yo no necesito ser consolado, yo no necesito ser sanado, estás abriendo una puerta al enemigo para que actúe en tu vida y te dé decadencia. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Démosle gracias a Dios. Y yo quiero que medites un poco en la palabra.